ahí los padres se acercan justo cuando lo ven al jugador, al hijo mal, y entonces ahí empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué pasa acá, no? Te Absolutamente. leo, Germán, algunas preguntas y comentarios que llegan. Martín Paz y Paz dice, coincidís con Julio Velasco que dice que hay que dar en la tecla a cada jugador en la forma de comunicarse. Sí, por supuesto que sí. Y de vuelta, por eso digo, es una construcción. Nadie puede liderar, en el caso de los entrenadores con sus jugadores, a quien desconoce. Y eso todos los días en el entrenamiento se tiene que se tiene que construir y conocer al otro. ¿Por qué? No es lo mismo desafiar con un lenguaje eh, intempestivo, digamos, fuerte, etcétera, a un jugador, jugadora, que a otro jugador y otra jugadora. Capaz que a uno lo pone bien, lo hace reaccionar, etcétera, y al otro lo apaga. Y eso yo lo tengo que conocer. Y eso de alguna manera lo tengo que simular deliberadamente en los entrenamientos para ver cómo reaccionan. Y posteriormente a ello, y anticipadamente a otras sesiones, lo tengo que hablar con ese jugador X para decirle, che, a mí me parece que si yo en estas situaciones hago esto y esto y esto con vos reaccionás, ¿estás de acuerdo? Sí o no. Por eso, lo comunicacional no es hago esto y funciona. Es construcción, es cultura. Finalmente es cultura. Y finalmente, si yo genero ese círculo virtuoso de poder comunicarme a través de entrevistas y a través de reuniones con mis distintos equipos de trabajo en un club y demás, eh, finalmente eso va a hacer que la cultura, digamos, genere un clima, un ámbito óptimo para que los jugadores, entrenadores, dirigentes, padres, etcétera, se desarrollen sanamente. Eso es difícil, Bien. claramente es difícil, pero una vez más, no implica dinero, sino comprar la idea de que eso nos puede ayudar efectivamente. Lucas Litardo, ¿cómo manejar la comunicación entre dirigencia padres y entrenador padres? ¿Qué diferencias tiene que tener cada ruta de comunicación? Entre dirigentes padres y entrenador padres. Mira, los dirigentes hacia los padres tienen que hablar de cuestiones institucionales, como primer cuestión. El club, esto suena muy prolijo, pero cuando lo bajamos a algo concreto no es tal. El club debería tener en términos ideales un proyecto institucional y un proyecto deportivo. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto institucional excede al proyecto deportivo. El proyecto institucional puede tener que ver con la infraestructura del club, con aumentar la cantidad de socios, con brindarle a los chicos habilidades sociales que tengan que ver mucho más allá con la cuestión deportiva, etcétera. Y después puede haber proyecto deportivo de patín, puede haber proyecto deportivo de vóley, puede haber proyecto deportivo de las distintas disciplinas. Entonces, institucionalmente, el dirigente, ¿qué debería pensar para papá y mamá? ¿Qué le estoy ofreciendo a cambio por la cuota que me está pagando? Empecemos por el principio. ¿Qué le ofrezco? Porque el valor de esa cuota, no digo el precio ni digo el costo, el valor de esa cuota tiene que ver con un montón de cuestiones que no solamente tiene que ver con lo deportivo. Che, por el valor de, pongamos un número genérico, 1.000 pesos de la cuota deportiva social. ¿Está bien? ¿Es caro o no es caro? Depende. ¿Qué me estás dando a cambio? ¿Le estás enseñando a jugar al vóley a Flor? Sí, ajá, pero también me estás mandando información nutricional para Flor. ¿Le estás dando una contención psicológica de algún tipo? Sí. ¿Estás generando dinámicas deliberadamente para que entrene habilidades sociales que exceden al deporte? Tengamos en cuenta un dato, yo te lo digo en el básquet porque lo conozco el dato, no tengo el dato en el ámbito del vóley. Hay 140.000 deportistas federados, basquetbolistas federados en Argentina. Más o menos ese es el número, 140.000 federados. ¿Está bien? Entre las tres instancias de ligas profesionales, ¿sí? Liga Nacional, Liga Argentina, lo que era el TNA y Torneo Federal, tenemos en términos generales 1.400 puestos, entre comillas, de trabajo.
de básquet profesional. ¿Está bien? Si vos sos buena para las matemáticas, Flor, eso te da 1%. Tenemos 140.000 deportistas federados y tenemos un 1% de sillas profesionales de trabajo. Entonces, che, ¿qué hacemos con los otros 138.600? ¿Podemos apuntar a darle habilidades sociales que excedan lo deportivo? Te tiro otro dato. Datos del Foro Económico Mundial que hizo diferencias entre lo que son millennials y los que son centennials. Ni que hablar los decennials, que es un laboratorio, todavía no sabemos cómo son porque son los niños de hoy. Los mini, los juniors, todavía no tenemos datos sociológicos de ello, pero a grandes rasgos, entre millennials y centennials, por ejemplo, los centennials tienen mucho más activismo social que los millennials. Se prenden en todas las causas que tengan sentido. Los clubes ahí tienen una gran oportunidad. ¿Cómo el club no va a ser un vehiculizador de todas esas cuestiones sociales que los chicos hoy compran? Porque ese es el mundo de ellos. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí, me recuerda a un encuentro de mini vóley que se hizo el año pasado, en donde una empresa de reciclaje participó del encuentro y entre los juegos estaba generar conciencia hacia el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y estaban chochos, la verdad son un montón de ideas que se pueden ir generando, ¿no? Un montón de ideas. Ahí los clubes yo creo que tienen una oportunidad. Otro dato de ese mismo estudio Foro Económico Mundial de que fue el 2018, decían que los chicos, en la grandísima mayoría de los casos, no creían en la universidad como único método de enseñanza. ¿Por qué? Porque los centennials son mucho más pragmáticos que los millennials. Los millennials fueron como somos la prueba, somos un experimento de este mundo nuevo de internet y etcétera. Los centennials son nativos digitales, ya nacieron con esto, ya nos miraron a nosotros, ya vieron cómo nos equivocamos. Entonces son más pragmáticos. Yo no sé si el único medio de educación hoy es la universidad. De hecho, los chicos creen que no lo es. Puede serlo, sí, pero si el club me ofrece algo que está bueno, lo compro. Paradójicamente, ese mismo estudio dice que los centennials cada vez tienen menos sentido de pertenencia. Y nosotros que tenemos muy arraigado el tema de que el club tiene que generar sentido de pertenencia y que la camiseta y el logo, y está buenísimo, y yo compro eso porque yo me he criado en eso. Pero tengamos en cuenta, si no le ofrecemos algo que al centennials, ni que hablar al decennials, calculamos, no tenemos los datos de los decennials, pero si no le ofrecemos algo que les agregue valor, se van. Paradójicamente, tenemos más niños en el mundo, demográficamente el mundo crece, Argentina demográficamente crece. Eso debería ser un dato alentador para los clubes. Sin embargo, no sé si esos chicos van a venir a los clubes con lo que le estamos ofreciendo hoy. Insisto, no estoy haciendo un juicio de valor porque todos estamos en esa, ¿no? Ahora, el tema de ponernos flexibles y creativos, bueno, en particular en esta época que estamos obligados a estar en casa, nos da un entrenamiento interesante. Qué mejor que aprovecharlo ya. Te voy leyendo otras preguntas. Facu Ortega, es clave también que el entrenador genere un vínculo de confianza con sus jugadores para que estos puedan expresarse. Absolutamente. Por eso lo comunicacional es cultural. Si yo abro el juego de algo comunicacional y resulta que yo como entrenador escucho algo que no me gusta oír de uno de mis jugadores y encima cuando me dicen algo que a mí no me gustó, yo utilizo como arma de castigo no ponerlo más o empezar a tener un vínculo distinto, qué sé yo, y difícilmente a la siguiente reunión, a la siguiente entrevista, en las siguientes sesiones del tipo que sean comunicacionales, la gente vaya a ser honesta, porque además los compañeros ven
lo que está ocurriendo en las dinámicas de esas de equipo. Con lo cual, si yo abro el juego a una conversación honesta, en confianza y demás, tiene que tener sus marcos. Ejemplo, yo no puedo dar una conversación honesta metiéndole un patadón al bidón de agua y insultando a los cuatro vientos o al jugador o al entrenador en medio de un partido que encima es un poquito tenso y caliente. No es el ámbito, no es el lugar. ¿Existen esas cuestiones? Sí. ¿Tenemos que ser extremadamente taxativos con eso? Yo considero que no, pero sí tenemos que generar ese acuerdo, y por eso volvemos a la función regulativa de la comunicación, generar esos acuerdos con los jugadores. Che, hay instancias para esto, charlas de vestuario, entre comillas. Me han escrito en estos días entrenadores que están haciendo charlas en Zoom, en la plataforma Zoom con sus equipos, para hablar de un deporte en particular. Nosotros nos juntamos una vez por semana, media hora, a hablar de un caso de un deportista de este tipo. Y resulta que empezaron a salir dinámicas, cuestiones del equipo, que cuando vos haces esto, cuando vos haces aquello, y que yo, y que voy, y qué sé yo. Perfecto, y me dice, ¿qué hago? Bueno, mira, nunca es tan sencillo, le digo, trabajar dinámicas de equipo, pero plantearlo en términos de enmarcarlo con conversaciones sinceras, de decir, che, tratemos de cuidar los modos para no herir a nadie y para decir lo que efectivamente queremos decir, pero lo pongamos sobre la mesa, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus compromisos. Yo necesito esto y esto de Juancito y me comprometo a esto y a esto con Juancito o con Miguelito o con el equipo. Entonces ya empezamos a generar necesidades y compromisos como un primer pantallazo de estas conversaciones honestas. Y de vuelta yo no puedo utilizar eso como una reprimenda después. Sí o sí tengo que dar lugar a que eso se convierta en una cultura conversacional de mejora continua y no de castigos. Exacto. Te doy una pregunta acá del profe Seba del Club Dolphins. Más de una vez se dan indicaciones claras, valoramos que el mensaje llegue, van a la cancha y ¡zas! Hacen todo al revés de lo hablado. Por ejemplo, no le saquen a Juancito. Claramente algo estamos haciendo mal. ¿Cómo trabajar que las consignas tácticas se deben respetar para conseguir el objetivo? Y acá un ida y vuelta con el profe Gaby. Se me ocurre con más preguntas abiertas y no hablando tanto como dijo al comienzo. De vuelta, a ver, yo tengo que ser claro en ese mensaje, sí. Lo tengo que traer a colación en la posterior, entre comillas, charla de vestuario, charla de equipo, sí, claramente. Ahora, mi sugerencia es, en lugar de seguir insistiendo con el concepto, es utilizar más la pregunta, ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Preguntarle a la persona y al equipo por qué creen que eso no está ocurriendo. Muchas veces creemos que tiene que ver con algo táctico, muchas veces creemos que tiene que ver con algo actitudinal. Vos decís, me está agarrando de sonso, ¿qué onda? Y muchas veces, increíblemente, tiene que ver con algo técnico. Y yo no lo estoy viendo, porque yo creo que sacar a la posición de 4 es fácil. Y tal vez la persona que está sacando no le resulta tan sencillo y nunca te lo ha dicho. Por eso insisto en preguntar totalmente, o porque sabe que si saca 4, capaz que siempre le pega un poquito desviado y punto errado. Entonces, de vuelta, lo cultural, el error es parte de esta historia. De vuelta, nos concentremos en las cuestiones técnicas para que los chicos y las chicas aprendan cuestiones técnicas para que saquen mejor a 4, por ejemplo. Ahora, una vez que eso va ocurriendo y efectivamente no le estamos sacando a 4, vayamos a charla de vestuario con más preguntas que oraciones. Porque yo puedo ir y decirle 500 veces a la persona, te lo dije, te lo volví a repetir, y cómo puede ser, y que ya van 4 partidos, que me hacen lo mismo, y en todas las charlas, en todas las charlas técnicas, te digo exactamente lo que pasa, y me ha pasado, por supuesto, levanto la mano primero que nadie, qué sé yo,
y les puedo asegurar que nunca chequeamos con una pregunta por qué razón está ocurriendo eso. ¿Qué problema hay por el cual no estamos haciendo lo que tácticamente decimos que hay que hacer? Y otra cuestión un poquito más fina es que a veces cuando los partidos se ponen tensos, lo táctico también se trabaja en situaciones de excesivo estrés, porque por ahí cuando el partido se pone tenso tenemos 6 planes distintos, ¿me entendés? Yo creo que tengo que hacer A, él cree que tiene que hacer B y este cree que tiene que hacer C, y cada uno quiere hacer la heroica, ¿viste? Y vienen y te dicen, dame un ataque ya, y no, pará. El plancito era uno. Entonces, en esos momentos tensos, ¿quién es el encargado? ¿Quién tiene el rol dentro de la cancha como referente, no necesariamente capitán, pero como referente, de dar una indicación concreta acerca del plan de juego que habíamos hablado? Alguien tiene que tener ese rol asignado y lo tengo que haber entrenado en la semana. Entonces, eso también se entrena. ¿Se entiende? Es algo que nos ha pasado a todos. Yo, la sugerencia concreta es tratar de ir con preguntas, tratar de rascar un poquito acerca de por qué no está ocurriendo eso táctico, porque puede ser que no confíen en el plan, puede ser cuestiones de inseguridades del propio jugador, puede tener que ver con cuestiones técnicas, puede tener que ver con una cuestión vincular entre jugador y entrenador y puede existir. Entonces, yo insto a charlarlo individualmente con el jugador si es una cuestión individual o con el equipo si es una cuestión colectiva. Bien, hay dos comentarios que, bueno, se relacionan a lo que estabas hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el referente en cancha y máximo anotador del equipo, líder, pero que a veces se pasa de rosca? ¿Cómo puedo calmarlo, que logre enfocarse y regresar a su estado de flow? Estado de flow es unas grandes ejes, ejes y abscisas entre desafío y exigencia, estar en un punto medio que uno pueda fluir. Bueno, eso claramente es muy difícil, pero de vuelta, si yo tengo una comunicación fluida, en confianza, que todo eso se construyó previamente con el jugador en el medio del partido, yo tengo que ser muy consistente entre lo que digo y lo que hago. Muchas veces vemos a entrenadores, en términos de qué digo, en términos de lo corporal, comunico con lo verbal, pero comunico muchísimo más con lo no verbal, con lo gestual y con lo corporal. Muchas veces vemos entrenadores que a esos jugadores en esos momentos van y le dicen, tranquilos, tranquilos. Como que no condice lo que yo estoy tratando de transmitir con lo que mi cuerpo está emitiendo. O a veces con los gestos, porque si yo veo que la tiró a la red y hago así, ¿viste? Y me agarro la cara, ¿viste? Los jugadores lo ven. Papá, mamá lo ve, el dirigente lo ve, la afición lo ve, los sponsors lo ven. En definitiva, lo que digo es, hay que tener en cuenta, una vez más, que hay un otro que nos está mirando todo el tiempo, que está percibiendo lo que nosotros hacemos. Entonces, un mensaje concreto, direccionado concreto, lo llamas un segundito en el momento que tengas de pausa, que se calme, y un direccionamiento concreto. Enfócate en esto, 2 cosas, saca 4. Tu mejor saque a 4. ¿Te puedo equivocar? Sí, tranquilo, vamos para adelante. Es decir, en el momento del partido tampoco me puedo poner a hacer un análisis y una reflexión del tema, salvo en los momentos que tengo más tiempo para hacerlo, ¿no? Pero en esos momentos es un direccionamiento concreto y claro acerca de cómo tiene que jugar el punto posterior, no acerca de la macana que se mandó en el punto anterior. Porque de vuelta, la macana que se mandó ya está. ¿Qué quiere que hagamos con la macana que se mandó? ¿Habrá tiempo de charlar sobre la macana? Sí. Ahora, hablemos mucho más acerca de lo que tiene que ocurrir y no de lo que pasó. Hoja de ruta clara, ni más ni menos, direccionamiento concreto. Germán, te tiro las últimas. Una es, si hablas mucho con tus jugadores, después no estás condicionado a lo que ellos particularmente pretenden, ¿cómo manejarlo? Liderazgo, ¿no? Absolutamente.
Está buenísima la pregunta. Nosotros ahí siempre decimos que hay un momento en que el líder tiene que poner los pies arriba del plato porque su rol lo exige. Y cada tanto eso tiene que ocurrir. Insisto, es un recurso a veces retar a un jugador. El problema es cuando es el único recurso, lo vuelvo a repetir. Si yo de 20 mensajes que doy en un entrenamiento o en un partido, 18 tienen que ver con retar y con hablar de la jugada que pasó y 2 tienen que ver con la jugada que viene, y no está bueno. Si yo de los 20 usé 3 o 4 en cuestiones concretas, bueno, es un recurso, no hay problema. Entonces, hay veces que yo tengo que poner los pies arriba del plato porque hay una función informativa de la comunicación que es el director técnico o el entrenador dice, vamos a jugar de esta y esta manera. ¿Qué estaría bueno? Que el director técnico, entrenador, dé la dirección concreta una vez que haya consensuado algunas cosas antes. ¿Por qué? ¿Porque somos todos buenos y qué sé yo? No, porque es más efectivo. Si nosotros logramos consensos en los equipos se comprometen más. Si se comprometen más, es más probable que le den importancia al plan táctico que planteamos. Si le dan importancia a ese plan táctico porque lo consensuamos, hay más probabilidades que en los momentos de estrés respeten ese plan táctico. Entonces, hay un momento para consensuar y hay un momento para direccionar, para que quede claro. El rol del entrenador es anticipar situaciones y direccionar comportamientos. Por tanto, eso los jugadores lo tienen que entender. Germán, para cerrar, pregunta mucho por bibliografía o material sobre comunicación, comunicación asertiva. Acá tiraron uno, ay, no lo encuentro. La inteligencia asertiva de Javiera de la Plaza, dice Lau. No lo conozco. Yo, a ver, yo tengo un libro que para mí es de referencia, se llama Comunicación Total y es un libro de comunicación más de estilo del management, es un libro muy completo, en donde todo el tiempo, por mi experiencia deportiva, yo traslado cuestiones del management al deporte y que son perfectas y sirven. Muchos libros de psicología, hay un libro de Sagredo que se llama Jugar con Fuego, si mal no recuerdo, que es muy interesante. Hay muchos libros de psicología muy concretos en relación a cómo intervenir comunicacionalmente. Y Germán, después te tengo sí, de última, ¿sabés qué podemos hacer? ¿Me los pasás? O lo sugerimos después y los linkeamos con Rindo también. Nos queda un minuto. perfecto. Así que lo aprovechemos para, bueno, contanos dónde te encontramos y cómo pueden hacer. Todos invitadísimos a, bueno, a sumarme al Instagram, Germán-Bernard, al Instagram de Rindo, Rindo Consultora, en la página de Rindo es www.rindo.com.ar, allí está toda la información nuestra, inclusive allí está el teléfono que está en la página es mi teléfono personal, no duden de ninguna manera en comunicarse, en hacer sus consultas y demás, va a ser un gusto para nosotros aportar nuestro granito de arena en esta situación que nos toca vivir. Buenísimo, muchas gracias Germán, muchas gracias por ser parte de esto. Muchísimas gracias a ustedes, a vos Flor y a la Federación de Vóley por la invitación y por la iniciativa. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y saludos a todos también. Gracias. Nos vemos.